Sara apagó el computador con un suspiro tan largo que parecía llevar todo el peso de su día. El calendario marcaba un lunes cualquiera, pero para ella, el cielo se veía gris desde tempranas horas. Primero, había perdido el autobús camino al trabajo. Después, derramó café sobre la blusa que pensaba estrenar en la oficina, y para colmo de males, su jefe le había asignado un proyecto de último minuto que la mantendría ocupada hasta altas horas de la noche. Al final de la jornada, volvió a su pequeño apartamento con la sensación de que nada podía mejorar. Aquella tarde, se preparó una cena rápida que apenas consiguió saciar su apetito. Su refrigerador, como casi siempre, estaba medio vacío, un brócoli solitario, restos de salsa, trozos de pollo congelado. No era gran cocinera, ni siquiera se atrevía con recetas más allá de las típicas pastas y salsas enlatadas. Sin embargo, la idea de comer algo distinto la rondaba desde hacía tiempo, como una forma de romper la monotonía. Fue precisamente en esa encrucijada, en la que se debatía entre hurgar en internet la receta de una sopa sencilla o hundirse en la cama con un helado, cuando se topó con un anuncio en redes sociales. Clases de cocina online, aprende a cocinar platos deliciosos desde tu casa. Prueba gratuita esta semana. Sara dudó por un instante. No se consideraba habilidosa en la cocina y tenía un historial de pequeños desastres, incluida una tarta de chocolate que terminó explotando en el microondas. Pero, en parte por la necesidad de animarse y en parte por curiosidad, clicó en el enlace y se inscribió. No tengo nada que perder, se dijo, sintiendo un leve cosquilleo de emoción. Fue así como quedó apuntada a su primera clase virtual, programada para el martes a las 8 de la noche. Al día siguiente, Sara corrió para llegar a tiempo a su apartamento. Casi olvida que había hecho la reserva para la clase, y no quería perderse la sesión inaugural. Se conectó a la plataforma un par de minutos antes, con el delantal puesto y los ingredientes que habían enviado en un archivo PDF, cebollas, tomates, especias y un trozo de pollo para preparar una versión sencilla de pollo en salsa de tomate. La sala virtual se llenó de participantes con las cámaras encendidas, cada uno en su cocina. El instructor, un chef profesional llamado Fabián, les dio la bienvenida con un entusiasmo que parecía contagioso. Sara notó cómo las ventanas de video mostraban rostros curiosos y cocinas de todos los estilos, desde encimeras de granito relucientes hasta cocinas más modestas que, como la suya, apenas tenían espacio suficiente para desenvolverse. La clase comenzó con la presentación de los ingredientes. Fabián explicaba cada paso, cómo picar la cebolla sin llorar demasiado, cuándo agregar sal, cuál era el punto exacto de la cocción del pollo. Para alguien experimentado, aquello no sería más que un plato elemental, pero para Sara representaba un reto. La conexión a Internet, además, jugaba en su contra. De vez en cuando, la imagen se quedaba congelada en el peor momento, y, cuando se reanudaba, ya iban un par de pasos más adelante. «Ups», murmuró, al ver que el chef indicaba que ya era momento de voltear el pollo, mientras ella apenas lo había sacado del plástico. «Voy muy atrasada». Sus dedos, torpes por la prisa, dejaron caer la sal en un desliz, llenando la superficie de la mesada. Se rió de sí misma, aunque con cierto bochorno. Peor fue cuando intentó cortar la cebolla, al no dominar la técnica. Sus ojos empezaron a llorar y se tropezó con el cuchillo, provocando que media cebolla acabara en el piso. Avergonzada, sintió que todos los participantes podían verla haciendo el ridículo, aunque la mayoría estaba demasiado concentrada en su propia labor para darse cuenta. Sin embargo, a la derecha de su pantalla, un recuadro de video perteneciente a otro participante parecía que sí le estaba observando. Ella alcanzó a leer un nombre en la esquina inferior de la pantalla: Julio Cocina Amateur. El hombre que aparecía ahí, de unos veintitantos o 30 y pocos años, lucía un delantal con motivos de ajíes y se movía con soltura entre utensilios y sartenes. Apenas Sara volteó su atención hacia él sonrió. Fue una sonrisa rápida, casi imperceptible para el resto, pero que a ella le caldeó las mejillas de inmediato. Se apresuró a regresar a su plato, intentando disimular el rubor. La sesión se prolongó durante hora y media. El instructor proponía un ritmo ágil y, al final, cada quien mostró su resultado ante la cámara. Sara, aunque logró una versión comestible del pollo con salsa de tomate, no quedó del todo satisfecha con su plato. El suyo se veía más pálido y menos apetitoso que el del resto. Cuando llegó su turno de enseñar el plato final, lo hizo con una mueca de autosarcasmo. «Bueno, aquí está mi
pollo en salsa. Está un poco blancuzco. Pero huele bien. El chef Fabián, tratando de ser diplomático, la animó con un muy bien, Sara. A veces lo importante es dar el primer paso y practicar. Al terminar la clase, una de las participantes sugirió que formaran un grupo de chat para compartir dudas e intercambiar ideas sobre recetas. Sara se despidió con un gesto de la mano y salió del videollamado suspirando. Bueno, al menos no me aburrí, pensó, mientras probaba un bocado de su plato. Ok, no sabe tan mal. Mientras guardaba sus utensilios, el celular vibró. Al desbloquear la pantalla, encontró la notificación de un nuevo mensaje en la plataforma de la clase. Era un chat privado de Julio Cocina Amateur. Hola, Sara. Vi que tuviste algunos contratiempos durante la clase, ¿todo bien? Me gustó tu entusiasmo. Saludos, Julio. Sara se sonrojó. No esperaba que alguien se fijara en sus desastres culinarios, y mucho menos que la contactara. Sin embargo, sintió una calidez amable al leer el mensaje. Hola, Julio. Sí, la verdad es que soy bastante torpe en la cocina, pero me divertí. Quizá deba practicar más, jeje. Gracias por preguntar. Cerró el teléfono, aún con la sensación de una pequeña revolución en el pecho. Sin duda, era una tontería. Apenas habían intercambiado un par de mensajes, y ni siquiera conocía al tal Julio. Pero, por alguna razón, aquella atención le resultó muy reconfortante. La semana siguiente llegó con nuevos desafíos en el trabajo. Sin embargo, Sara se mantuvo firme en su decisión de continuar con las clases virtuales de cocina. Sentía que necesitaba un espacio para desconectar del estrés y, de paso, aprender algo útil que le permitiera mejorar su alimentación más allá de los congelados y las pastas precocidas. El segundo encuentro de cocina se enfocó en sopas y cremas. El chef Fabián mostró cómo hacer una crema de calabaza con especias, perfecta para la temporada. Sara, nuevamente, tuvo tropiezos con los cortes y la dosificación de ingredientes, pero poco a poco fue sintiéndose más segura. Aún así, los nervios regresaron cuando notó que Julio estaba conectado y, de vez en cuando, miraba su ventana de video. Ella se descubrió pendiente de su aprobación. De hecho, en un momento en el que troceaba la calabaza, alzó la vista y lo encontró sonriendo. Sonrisa que ella devolvió, sintiéndose invadida por una calidez inusual. Al terminar la clase, de nuevo recibió un mensaje privado. Tus cortes mejoraron bastante, ¿cómo te quedó la crema? Sara lo leyó con una mezcla de orgullo y timidez. Gracias, Julio. Esta vez no tuve grandes desastres, jaja. La crema sabe muy bien, aunque la mía salió un poco más espesa que la del chef, ¿y tú? Me gusta un poco más densa, así que para mí suena perfecto. Si quieres, te paso algunos trucos para mejorar la textura sin añadir demasiada agua. Así comenzó un intercambio de consejos culinarios que se prolongó hasta bien entrada la noche. Julio resultó ser un cocinero amateur que había aprendido de manera autodidacta, experimentando con recetas y viendo videos en internet. Según le contó, trabajaba como programador en una empresa de software, pero la cocina era su escape creativo, su refugio. Sara, por su parte, confesó que para ella cocinar era un problema. Su mamá nunca tuvo paciencia para enseñarle, y su padre no pasaba de la típica barbacoa de fin de semana. Pero ansiaba, de algún modo, prepararse platos que le recordaran la importancia de cuidarse a sí misma. La conversación pasó de las cremas a los gustos musicales, de los gustos musicales a las series de televisión, y luego a anécdotas de la infancia. Poco a poco, entre risas y confidencias, Sara comenzó a percibir que la conexión con Julio trascendía la mera afinidad gastronómica. Había algo en su forma de expresarse que le transmitía respeto, empatía, una autenticidad difícil de hallar hoy en día. Y a Julio, por lo que se veía, le encantaba la espontaneidad y la sinceridad de Sara. Cada vez que ella contaba alguna historia divertida, como la de aquel pastel de chocolate que explotó en el microondas, él respondía con carcajadas que parecían iluminar la pantalla. No lo puedo creer, decía él, a través de mensajes de voz. ¿Realmente explotó dentro del micro? Eso sí que es un récord, jaja. Te juro que sí, estaba impaciente y lo metí demasiado tiempo. Aprendí la lección de la peor forma, respondía ella,
con una mezcla de vergüenza y gracia. Así, noche tras noche, fue naciendo una amistad que empezaba a sentirse más cercana a algo profundo, un latido de complicidad que ambos notaban sin atreverse a nombrarlo. Finalmente, Julio propuso una idea. Oye, ¿por qué no practicamos las recetas juntos por videollamada? Así podría ayudarte paso a paso, y te sentirías menos perdida. Sara titubeó. No era precisamente fan de que alguien la viera en tiempo real mientras revolvía las ollas y se enfrentaba a su torpeza. Pero la propuesta sonaba tentadora. Está bien, acepto. Pero, cuidado. Podrías terminar huyendo ante tanta ineptitud, bromeó ella en un mensaje de audio. Soy valiente. Me encantan los retos, respondió él, divertido. La primera videollamada entre ellos se celebró un viernes por la noche, cuando terminaron sus respectivos trabajos. Sara preparó su portátil sobre la encimera de la cocina, intentando encontrar un ángulo que no mostrara demasiado el caos de su alrededor. Julio hizo lo propio, y cuando ambos encendieron la cámara, se saludaron como dos amigos de toda la vida. A Sara le sorprendió la calidez que irradiaba la voz de Julio, aún más cercana que en los mensajes. Era de ese tipo de personas que parecen sonreír con los ojos, irradiando una natural simpatía. ¿Lista para la misión espagueti con salsa marinara casera? Preguntó él, con un tono cómplice. Lista. O al menos, eso creo, respondió ella, sosteniendo la bolsa de espagueti y mostrando un tarro de tomates pelados. Pero si algo explota, no digas que no te advertí. Y así arrancó la sesión de cocina compartida. Julio daba instrucciones claras y detalladas, desde cómo calentar el aceite en la sartén hasta la importancia de reservar un poco de agua de la cocción de la pasta para ligar la salsa. Cada paso estaba salpicado de bromas, anécdotas y un intercambio de miradas a través de la pantalla que hacía que a Sara se le escaparan sonrisas tontas cada 2 por 3. En un momento, mientras ella trataba de picar ajo sin aplastarlo por completo, Julio notó su gesto de concentración. Ten cuidado con ese cuchillo, bromeó. No quiero que te hagas daño en el primer intento de cocinar juntos. Sara rió con alivio. Soy un desastre, pero me esmero. Lo sé. Y me encanta verte intentarlo, soltó Julio, sin darse mucha cuenta de la carga emocional de sus palabras. Sara levantó la vista hacia la cámara. Sus miradas se cruzaron, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Fue solo un instante, un parpadeo, pero ambos sintieron la calidez de una chispa que los unía, mucho más allá de la salsa de tomate. Un segundo después, disimularon volviendo a la tarea, con el corazón palpitando. Poco después, el plato estaba listo, espagueti cubiertos de una salsa aromática y rojiza, salpicada de hierbas y queso rallado. Los dos se sentaron, cada uno en su cocina, a degustar el resultado. Se mostraron el plato mutuamente a la cámara, riendo como si hubieran conseguido una pequeña gran victoria. Brindemos con agua, dijo Julio, levantando su vaso, a falta de vino. Por este primer plato hecho juntos. Sara lo imitó, y chocaron los vasos contra la pantalla, sintiendo una complicidad tan real que casi parecía capaz de traspasar la distancia física. Esa noche, tras saborear la pasta y compartir valoraciones, siguieron conversando. Hablaron de sus trabajos, de la música que les gustaba, de los viajes que soñaban hacer cuando la vida se los permitiera. En un momento, Julio se atrevió a hacer una confesión. ¿Sabes? No suelo apuntarme a cursos de cocina online. Suelo aprender por mi cuenta. Pero quise probar algo distinto para ver si conocía gente nueva con mis mismos intereses. Sara sonrió, sintiendo un cosquilleo que le recorría la columna. Yo solo buscaba animarme después de un día horrible. Y mira, aquí estamos, se quedó en silencio, un silencio que Julio entendió de inmediato. Aquí estamos, repitió él, con suavidad. Cocinando, riendo y conociéndonos. Hubo un instante en el que la complicidad se hizo tan densa que Sara pensó que podía cortarse con cuchillo. Se despidieron casi a medianoche, cada cual sintiendo un revuelo de mariposas en el estómago. Las semanas siguientes fueron un baile de rutinas compartidas. Los martes tenían la clase grupal con el chef Fabián, y los viernes era su cita virtual de cocina, como comenzaban a llamarlo en broma.
Cada viernes elegían una receta diferente, a veces un risotto, otras un salteado de verduras con pollo, otras se aventuraban con postres como brownies o galletas de avena y chocolate. Entre risas y pequeños accidentes, como cuando a Sara se le volcó la leche o Julio se distrajo y quemó un poco la base de una tarta, forjaron un lazo que iba creciendo paso a paso, como si cada ingrediente fuera un símbolo del afecto que cocinaban juntos. Casi sin darse cuenta, el diálogo fue derivando en confidencias más personales. Sara compartió con Julio la inseguridad que sentía en el trabajo, la presión que le imponía su jefe y cómo anhelaba un proyecto que le permitiera crecer profesionalmente. Julio, por su parte, le habló de sus dudas respecto a mudarse de ciudad, pues había recibido una oferta laboral interesante, pero temía alejarse de su familia. Estos temas, que al principio tocaban con cautela, se convirtieron en conversaciones profundas que iban más allá de la pantalla. Se brindaban consejos, se animaban mutuamente y, sobre todo, se escuchaban sin juzgar. Sin embargo, un jueves por la noche, Sara notó que Julio estaba un poco diferente en el chat de la aplicación de mensajería. Respuestas más cortas, un estoy algo ocupado, luego hablamos. Preocupada, decidió llamarlo directo. Él atendió, con un tono un tanto apagado. ¿Todo bien, Julio? Sí, dijo él, con un suspiro. Solo que recibí la propuesta final de la empresa para mudarme a otra ciudad. Y, no sé, siento que, si me voy a perder algo, se calló bruscamente, como temiendo haber dicho demasiado. Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. La idea de que Julio se fuera la hizo enfrentarse a lo que verdaderamente sentía. Se había convertido en la mejor parte de sus días, la ilusión de cada semana, la chispa que había devuelto luz a su rutina. Estuvo a punto de confesarlo, pero tragó saliva y, en un hilo de voz, murmuró. ¿Te refieres a tu familia, tus amigos? En parte. Pero también a ti, Sara, soltó, con un hilo de valentía. No nos hemos visto en persona, es cierto, pero siento algo muy especial cuando hablamos, cuando cocinamos juntos. Me temo que, si me voy, todo esto se diluya. Sara quiso gritar que no se fuera, que un tren o un avión podrían acortar la distancia, que existían los fines de semana y las vacaciones. Pero se contuvo, con miedo de sonar precipitada. No dejes que tu carrera profesional dependa solo de mí, respondió, tratando de sonar madura. Podemos seguir en contacto, seguir cocinando juntos aunque sea con horario distinto. Y, cuando se pueda, se detuvo. ¿Podíamos qué? Inquirió él, ansioso. Sara tomó aire, la voz temblándole. Podríamos intentar vernos en persona. La palabra persona quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que ambos venían evitando mencionar abiertamente. Julio no respondió de inmediato, pero Sara sintió su respiración al otro lado de la línea. Fue como si esa promesa abriera una puerta de esperanza. Sí, dijo él, al fin. Podemos vernos y cocinar algo que no sea virtual, sino real, juntos. ¿Te gustaría? Sí, contestó ella, sintiendo que su corazón daba un brinco. Mucho. El ruido del tráfico se oía en el fondo de la línea de Julio. Él estaba fuera de casa, tal vez en su automóvil. Sara deseó poder mirarlo a los ojos en ese instante, pero la voz de él, aunque temblorosa, bastó para transmitirle la misma calidez de siempre. Hablemos mañana, ¿vale? Probaremos esa receta de pizza casera que dijimos, y después planificaremos nuestro encuentro real. Sara colgó con una sonrisa que no se le borró hasta que se quedó dormida, aún abrazada a la idea de verse con Julio más allá de la pantalla. Llegó el viernes, el día de su cita culinaria. En la encimera esperaban ingredientes para la masa de pizza, harina, levadura, tomate, mozzarella y algunos extras como champiñones y pepperoni. Sara prendió su computadora, nerviosa pero entusiasmada, con la intención de que la noche fuera especial. Se sentó, encendió la cámara y esperó. Sin embargo, Julio no aparecía. Pasaron 10, 20, 30 minutos. Le mandó mensajes, pero no obtuvo respuesta. La ansiedad se transformó en un nudo en la garganta. ¿Le habría pasado algo? ¿Se habría arrepentido? Cuando la hora marcó los 40 minutos de retraso,
Sara se sintió derrotada. Empezó a desconectar el equipo, al borde de las lágrimas, imaginando miles de posibles explicaciones. Entonces, de pronto, el teléfono sonó. Era una llamada de Julio. Respondió con un hilo de voz, intentando disimular su angustia. «Julio, ¿Dónde estás? perdona, Sara», dijo él, con un susurro de voz. «Se me complicó todo, tuve un percance en la calle y choqué el coche contra un poste. No fue nada grave, de verdad, pero tuve que esperar a la grúa y arreglar papeles. Te juro que estaba deseando llegar para avisarte». Sara sintió un alivio infinito al constatar que solo se trataba de un susto. ¿Estás bien? Preguntó, conmovida. ¿No te hiciste daño? Estoy bien, un poco adolorido por el impacto del cinturón. Pero te juro que lo peor fue saber que te estaba plantando sin poder avisarte. Ella suspiró. Las lágrimas brotaron, pero de alivio. No te preocupes, me alegra que estés bien. ¿Quieres que hagamos la clase mañana? Lo entenderé si hoy estás muy cansado. Sí, mejor mañana. Pero antes, él pareció titubear, como si estuviera tomando coraje. ¿Te parece si en vez de cocinar solo por videollamada nos encontramos realmente? Si puedes, claro. El corazón de Sara dio un vuelco. ¿Estás hablando de mañana? Pero, ¿cómo? Mi coche está en el taller, pero puedo tomar un autobús a tu ciudad. Llegaría en la tarde y podríamos cocinar en tu casa o, como prefieras. Sara, de pie en su cocina, miró al reflejo de sí misma en la pantalla apagada, con un instante de incredulidad. Eso era real, no un sueño. Julio quería desplazarse hasta su ciudad para verla. Sí, murmuró, sin duda alguna. Sí, me encantaría. La mañana del sábado llegó con un sol radiante, casi como si la ciudad entera celebrara el encuentro. Sara se levantó temprano, limpió su apartamento con dedicación, abrió las ventanas para que entrara la luz, fue al supermercado y compró ingredientes frescos: tomate, mozzarella de mejor calidad, albahaca, aceite de oliva, jamón serrano. Quería que la pizza que prepararan juntos fuera memorable. A la hora acordada, tomó un taxi hacia la estación de autobuses. Estaba tan nerviosa que sus manos sudaban, y sentía que su corazón palpitaba más fuerte con cada minuto que pasaba. Y si no le gustó en persona, y si la química que tenemos en línea no se traslada al cara a cara, se repetía mentalmente. Pero, con todo, se armó de valor y esperó en el andén, pendiente de cada autobús que llegaba. Finalmente, vio a un hombre bajar con una mochila al hombro y un delantal asomando, exactamente igual al que él usaba en las videollamadas. Cuando Julio levantó la mirada y la encontró, ambos se quedaron estáticos por un segundo. Luego, con pasos vacilantes al principio y luego firmes, corrieron a encontrarse. No hizo falta mediar palabras, se fundieron en un abrazo que concentraba toda la complicidad generada a través de pantallas, cables y recetas compartidas. Fue un abrazo cálido, auténtico, en el que sintieron como todas las dudas se diluían y cada expectativa se cumplía en un suspiro. «Hola», susurró Sara, con un nudo en la garganta. «Es increíble verte aquí». «Hola», susurró Sara, con un nudo en la garganta. «Es increíble verte aquí». «Hola, preciosa cocinera», respondió él, con la voz temblorosa. Por fin, cara a cara. Se sonrieron, y durante unos instantes, se dejaron llevar por la magia de ese reencuentro sin haberse conocido oficialmente antes. Después, con la mano entrelazada, se encaminaron hacia el taxi que los llevaría a casa de ella. El resto del día fue una sucesión de momentos llenos de alegría y cierto nerviosismo dulce. Al llegar al apartamento, Julio admiró la pequeña cocina, tan familiar en la pantalla y ahora tangiblemente acogedora. Sara preparó un espacio para que ambos pudieran amasar la harina de la pizza juntos. Si en las videollamadas la atmósfera era divertida, en persona la experiencia se multiplicó en intensidad. Se reían cuando la harina se esparcía por el aire, se rozaban las manos al girar la masa, y se miraban con ese brillo de quien descubre que la afinidad virtual puede ser incluso más fuerte en la vida real. Tras una hora de labor, la pizza entró en el horno. El olor a pan horneado, a tomate y albahaca inundó el apartamento,
dándoles una excusa para sentarse y descansar unos minutos mientras la magia sucedía en la cocina. Julio aprovechó para acariciar el cabello de Sara con una ternura que le estremeció. Ella, con los ojos brillantes, se acurrucó en su hombro. «Me alegra tanto que hayas venido», confesó ella, con timidez. «Yo también lo necesitaba», respondió él. No podía quedarme con la duda de si esto era real. ¿Y qué crees ahora? Julio tomó la mano de Sara, entrelazando los dedos. Que es más real de lo que jamás imaginé. La alarma del horno los interrumpió, pero ya no importaba. Tenían la certeza de que su historia estaba apenas comenzando. Se pusieron de pie, atendieron la pizza que salió dorada, crujiente y con un aroma sublime, y brindaron con vino blanco que ella había comprado especialmente para la ocasión. Se sentaron a la mesa, disfrutando cada bocado, alternando risas con silencios cargados de emoción. A la luz cálida del atardecer que entraba por la ventana, se besaron por primera vez, un beso tierno que supo a tomate, albahaca y la promesa de una nueva etapa que ambos estaban dispuestos a explorar. En ese momento, Sara recordó el día horrible que la llevó a inscribirse en esas clases de cocina online, y sonrió para sus adentros. La vida, a veces, encuentra caminos insospechados para regalarnos una segunda oportunidad. Y si aquellos ingredientes, mezclados con un poco de torpeza y mucha ilusión, la habían llevado a conocer a Julio, entonces, por fin, había comprendido que cada receta puede transformarse en una puerta abierta hacia el corazón de alguien. Y así, con los paladares satisfechos y la esperanza renovada, descubrieron que las recetas no solo se leen, se viven, y que el amor puede empezar con un simple haz clic aquí para apuntarte.